Aquí estamos en el turno de coloquio del mundo en el sitio. Yo, para romper el fuego, bueno, está con nosotros Fernando, que ya lo saludamos antes, y viene muy arropado, hasta con 4 productores. Uno no ha querido subirse, ¿no? Vienes con una barrera defensiva importante, ¿no? Yo diría 4 amigos, 3 amigos. Entonces, yo le daría la palabra, primero saludar a José María, que es un amigo del festival de muchos años, que ha traído muchísimas películas y es un gran defensor también de este puente que tenemos con el cine español y latinoamericano, ¿no? Muchas gracias, Moisés. Y yo le daría la palabra, en todo caso, empezaría por Fernando otra vez, para volver a hablar de esto que decías al principio del rompecabezas, a ver si tú quieres dar alguna pincelada antes de que demos el paso a las preguntas del público para ver si hemos cerrado bien el rompecabezas que tú decías de este mundo en el sitio, lleno de fantasías, de sueños, de imaginación, en donde has aprovechado todo eso para contar muchas cosas, mucha poesía, muchas realidades, pero mezclado, como digo, con todo ese mundo onírico, ¿no? Ya. No, sí, comparto con él, sé que es muy difícil después de ver una película, y más una película como esta, hacer preguntas. A mí me pasa también como espectador. Por lo tanto, voy a hablar un poco y si me extralimito me manda a callar. Primero les agradezco haberse quedado hasta el final, incluso hasta que los créditos finales corrieran, que eso habitualmente no ocurre. Y una de las cosas que más me gusta a mí de la película son los créditos finales, con los animados, etcétera, que es un poco también para mí, como director, una definición de lo que es el mundo en el sitio, que aunque es un mundo muy oscuro, también es un mundo que juega también a la oscuridad, a la luz, etcétera. Y nada, primero mi agradecimiento porque ustedes hayan permanecido en el cine. Yo voy a hacer la historia de cómo surgió la película. Hacía tiempo yo sentía la necesidad de hacer una película cuya estructura narrativa no fuera lineal, sino que estuviera prácticamente desestructurada. Y cosas que uno veía al principio salían otra vez al final, los personajes pasaran de una historia a otra cambiando, etcétera, porque eso me pasa a mí. Es decir, yo vivo la realidad y constantemente no, la mayor parte del tiempo estoy tratando de transformarla en materia creativa. Pero tampoco quería hacer una película muy pesada o supuestamente profunda, reflexiva, etcétera. Y por eso busqué un alter ego que es Nelsito, un adolescente que, bueno, tiene la particularidad que no puede hablar, no puede comunicarse a través del lenguaje, y entonces lo hace a través de la imaginación, transformando los personajes que lo rodean a él en su vida cotidiana y los coloca en situaciones extremas, dramáticas algunas, otras no. Se inventa una amiguita, estoy explicando la película para que el rompecabezas tenga por lo menos el hilo de Ariadna, que se inventa y que es lo opuesto, ¿no? Es la que ve la parte luminosa de ser humano, y es ahí el juego de estructuras que tenía. Yo pensé que iba a ser una película no muy complicada desde el punto de vista de producción, pero sí se complicó muchísimo, no por la producción propiamente dicha, sino por la circunstancia en que se filmó. Fue en marzo del 2020, que ya a una semana de comenzar el rodaje ocurrió lo que afectó no solo a Cuba, sino al mundo, que fue la epidemia de la COVID-19. Y tuvimos que postergar el rodaje. Y lo que pensamos que iba a ser 2 o 3 meses con esa ilusión se convirtió en un tiempo largo. Pensamos que íbamos a comenzar después nuevamente una segunda vez y tuvimos que interrumpir, hubo también una tercera, hasta que eso se convirtió en un proceso de 3 años. 3 años donde hubo ganancias y pérdidas. Pérdidas por pérdidas humanas. Yo dedico la película a Raúl Pérez Ureta,
que fue el fotógrafo con el que trabajé la mayoría de mis películas, y él no sobrevivió a la pandemia, no por la COVID, sino por el encierro, no lo superó. Ya él estaba mal por otras razones. Y fue una pérdida que fue lo más difícil para mí en ese proceso. Encontré, afortunadamente, a un joven fotógrafo que ya yo conocía, que fue alumno de Raúl también, se llama Raúl Prado, y ese proceso, bueno, pues se convirtió en un proceso que está ahí. Me gusta mucho la puesta en escena de la película, porque en relación a otras películas que hice yo siento que tienen una nueva manera de mover la cámara. Tuvo ganancias también, porque el encierro me permitió pensar mucho sobre la película que estaba haciendo, arreglar cosas del guión, que generalmente no ocurre así en el proceso, y sí debo decir que tuve el apoyo por parte de la producción, porque se complicó muchísimo, pero me sentí acompañado en ese sentido. La película comienza ahora a correr, se ha puesto muy poco, estuvo exhibida 2 veces en el Festival de Cine de La Habana en diciembre, pero yo estaba aquí en Valencia con mi hija y con mis nietos, y nada, la familia primero, es decir, no la vi con el público allá, y se acaba de exhibir en el Festival de Miami, pero yo estaba en La Habana. Es decir, que la película anda por un lado y yo siempre ando por otro. Y le debo a Málaga la posibilidad de haberla visto con ustedes, como público, y me gustó verla. La vi con mi hija y ella se rió cantidad. Y se rió porque, no sé, uno de mis retos fueron, nunca lo había trabajado, trabajar el humor negro. A mí me gusta el humor, pero nunca he hecho una comedia. No creo que esta película lo sea, pero sí uno de los propósitos fue trabajar el humor negro, quiero decir, que es un género muy difícil, porque si uno se pasa, molesta, y si uno no llega, pues se queda, no es humor negro, no es nada, ¿no? Y eso fue algo que trabajamos mucho con los actores, sobre todo, es decir, el tono que debía tener la película. Y reitero nuevamente mi agradecimiento a José María. Esta es la película número ¿cuánto que hacemos juntos? Sexta película. Son 25 años de trabajo juntos. José María, bueno, dije al principio, es mi amigo. Uno siempre piensa, bueno, el productor puede a lo mejor no ir sincrónico con el director, generalmente eso ocurre. A mí con él no me ha pasado nunca. No le estoy guataqueando, como decimos los cubanos, lo estoy diciendo por agradecimiento. Y yo pienso que José María, de alguna manera, como productor, me ha apoyado y ha participado, pero dándome libertad expresiva, personal. Y eso es mucho de agradecer en un productor. Bueno, hasta ahí, si no... Sí, pues por alusiones, José María, coméntate un poquito y de paso presenta también tú luego a los coproductores aquí presentes, ¿no? Yo primero, Moisés, agradecer a ustedes que han venido a ver la película. Esto, como decía Fernando, es un día especial porque es una premier mundial, aunque se ha visto en La Habana, se está viendo simultáneamente en Miami. Bueno, pues que es otro mundo, ¿verdad? Aunque está muy cerca, es otro mundo. Y Málaga. Entonces, muchas gracias por esta invitación, que es muy importante. Con la última película de Fernando, que fue Últimos días de La Habana, que hace exactamente 6 años que estuvimos aquí, ganamos el primer premio en una cosa que habéis hecho en el Festival de Málaga desde entonces, que yo creo que fue muy importante, que es pasar de un festival de cine español a un festival de cine en español, de incorporar al cine latinoamericano al festival. Ese año la película ganó el premio a la mejor película, el premio del público, que fue muy importante. Entonces, el día de hoy es un día muy especial,
todos sabemos que estamos inundados de cosas, todos los días pasan cosas, no solo en el festival. Los que vivimos en el cine creemos que todo el mundo solamente piensa en cine. Pues no, evidentemente no. Hay muchísimas más cosas que pasan, pero que ustedes vengan hoy aquí es importante. Por esos 6 años que han pasado, por la nueva película de Fernando, por todo lo que está pasando en todo el mundo, lo que está pasando en Cuba, en todo el mundo, lo difícil que es hacer cine, que es tremendamente difícil. Y yo le quiero pues también agradecer a Danilo, a Fernando, a Gustavo, al presidente del ICAI, que han venido aquí desde Cuba a presentarles a ustedes hoy esta película. Yo creo que esto es una cosa que muchas veces lo olvidamos, y lo mismo que les agradezco a ustedes que estén, a vosotros, que bueno, pues que no es fácil trasladarse. Otra cosa importante, Gustavo, es que dentro de poco va a ser… ¿Qué aniversario del ICAI, Danilo? 64. 64 años haciendo cine. Nosotros nos gusta mucho presumir el programa Ibermedia desde España, pues un programa que fue creado a partir de España y apoyado por toda América Latina. Pero es que mucho antes de Ibermedia, el ICAI estaba apoyando a toda América Latina para hacer cine, sin el cual muchos países no hubieran hecho cine. Y esto es muy importante decirlo, ¿verdad? Cinematografías que no existían han existido gracias al apoyo que le ha dado el Instituto Cubano de Cine. Entonces, pues nada, muchas gracias. Y aquí tienen al director del Instituto de Cine, al director, el responsable máximo de todas las producciones, que es mi amigo Danilo León, Fernando, y Gustavo, que es un fantástico, aparte de productor, es vendedor de cine también. O sea, que es un papel muy, muy importante. Muchísimas gracias a vosotros por venir una vez más a Málaga. Bueno, buenas tardes, y nada, no reiterar nuevamente muchas de las cosas que están dichas, pero es un placer enorme estar otra vez en Málaga, no es la primera vez, siempre ha sido una hermosa acogida y realmente ha sido una de las películas más complejas desde el punto de vista de producción por todo lo que ya se expuso. Empezar en el 19 y terminar prácticamente el año pasado. Son 3 años de duro bregar porque tuvimos que interrumpirla ya 2 veces, perder compañeros, cambiar algunas cosas en el camino, etcétera. Todos sabemos que cada vez es más difícil hacer cine, cada vez es más difícil llegar a las personas con una película, transmitir un mensaje y que de verdad se pueda lograr que se conozca lo que se siente, lo que se vive o cómo alguien puede expresarse en otra latitud del mundo, ¿no? Transmitir por lo menos eso y que la gente lo vea y le llegue. Hoy es muy difícil, hoy en nuestro medio está, vamos a decir, monopolizado y todos vemos otro tipo de cine, pero bueno, yo creo que exponentes como los que en Málaga se muestran ayuda mucho a que todos volvamos a reflexionar post pandemia y volvamos a ganar ese placer, ese gusto por ese cine que no, vamos a decir, no es mayoritario ni globalizado, ¿no? Y nada, reiterar de verdad nuevamente las gracias por estar acá, ustedes y nosotros, ¿no? Y de verdad recibirnos como lo hacen y poder exponer nuestro arte acá y que sea disfrutado por todos. Muchas gracias nuevamente. Gustavo. Bueno, no quisiera repetirme, ya prácticamente se ha dicho todo, solamente recalcar que imagínense lo que fue filmar esta película con todo un equipo técnico embosado en mascarillas, manteniendo una distancia, con el peligro de una enfermedad mortal rondando todo el tiempo y mantener además el ánimo que se ve en esa pantalla, en ese mismo equipo de producción, es realmente algo bastante inusual. Fue una experiencia, creo que única, creo que de ahí salimos, crecimos de alguna manera, nos conocimos más y creo que es una de las cosas más importantes. Otro elemento que creo que vale destacar es que esto significa que el cine de autor sigue vivo, aunque no tenga el público que tiene el cine de entretenimiento o el cine comercial, pero es una muestra de que ese cine todavía sigue vivo y que vale la pena hacerlo. Muchas gracias. Pues
Espacio para alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguien que quiera aclarar algo del rompecabezas de Nelsito, no? Parece que no se anima nadie. No se preocupen, no pasa nada. Yo reitero lo que dije al principio en la breve presentación que hicimos, que para el festival, parece que estamos aquí como echándonos las gracias unos a otros, pero para el festival es un orgullo de verdad que esté aquí esta película, que esté aquí Fernando, que es un referente del cine cubano, del cine internacional. Y yo, desde luego, al público que no conozca toda la filmografía de Fernando, me parece que es imprescindible para entender el cine, yo creo que iberoamericano en conjunto. Y os deseo de verdad, con todo corazón, que la película tenga un recorrido estupendo, como se merece, y que próximos proyectos los podamos ver aquí también estrenándose, ¿eh? De manera que muchas gracias y os deseo lo mejor, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.